Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Lo que vamos a tratar de empezar a abordar a partir de este primer texto de Carey es un poco abrir, ¿sí? Digamos, una muñeca rusa más de esta enorme, de este infinito listado de muñecas rusas que nos hemos propuesto abrir desde que empezamos la materia. Cuando nosotros empezamos a conversar sobre la naturaleza de los sistemas políticos y después empezamos a adentrarnos en la naturaleza de los regímenes políticos, finalmente llegamos a la idea de que al interior de los regímenes políticos uno de los elementos que más relevancia tenía era el diseño institucional, ¿no? Digamos, estas reglas de juego a nivel de régimen, ¿sí? se traducían, cristalizaban, mejor dicho, en un conjunto de instituciones, ¿sí? Digamos, en ese diseño institucional que en muchos casos de manera más tradicional damos a llamar forma de gobierno, ¿sí? Y un poco a partir de lo que hemos visto sobre los neoinstitucionalismos y el rol de las instituciones, empezamos a entender que ese entramado institucional que es hijo de las reglas de juego estructuradas en el régimen, o que cristaliza, mejor dicho, las reglas de juego que estructuran el régimen político, ha sufrido a lo largo de los años una serie de revisiones, debates. En parte esos debates se han contextualizado en la naturaleza política, ¿sí? Digamos, en los efectos políticos que los diseños institucionales tienen, y en parte también ha habido un proceso de refinamiento conceptual sobre cómo definimos cada forma de gobierno o qué particularidades tiene cada diseño institucional. Ustedes van a ver que el texto de Carey es un texto relativamente extenso, pero más o menos de unas 40 páginas, ¿no? Digamos, tampoco es tan largo, donde un poco Carey se presenta, digamos, para el momento en el que escribe el texto, buscando en realidad hacer una recorrida que nos permita dar cuenta de cuáles han sido los diferentes momentos o las diferentes etapas que ha tenido el debate en torno a los diseños institucionales. Fundamentalmente, cuando nosotros pensamos en las formas de gobierno, podemos estructurar, digamos, nuestra manera de encarar el estudio de las formas de gobierno a partir de dos preguntas, ¿no? Digamos, una es la pregunta aristotélica tradicional, ¿no? Digamos, ¿cuál es la mejor forma de gobierno? ¿No? Digamos, esa idea aristotélica de que la mejor forma de gobierno era la que tenía por orientarse a la satisfacción del bien común, ¿no? Digamos, la idea de que una buena forma de gobierno es una forma de gobierno que no persigue ideales particularistas, ¿no? Digamos, la concepción aristotélica tiene por detrás una concepción normativa, moral y ética sobre el diseño institucional. ¿Sí? De hecho, si ustedes recuerdan la tipología de formas de gobierno de Aristóteles, digamos, la diferencia era cuántos gobiernan y, digamos, cuál es el objetivo de ese gobierno o en qué dirección lo hacen, ¿no? Digamos, si en la consecución del bien común o en la consecución de beneficios particulares. Digamos, las formas puras son aquellas orientadas a la persecución del bien común, las formas impuras son aquellas que privilegian el interés particular o el interés personal por sobre el interés colectivo. Esa pregunta normativa, esa pregunta tradicional aristotélica que después, digamos, Maquiavelo va a desterrar, digamos, como pregunta propia de la ciencia política, digamos, la ciencia política de Maquiavelo en adelante, aún en los estudios de carácter rusoniano, va a abandonar, ¿sí? Digamos, esa ilusión de que la política es una actividad noble y que lo que se desarrolla en los espacios institucionales de toma de decisiones está caracterizado por la bondad y la bienaventuranza de la cuestión vocacional de quienes ocupan los espacios de toma de decisiones, y progresivamente, digamos, vamos a ir entendiendo que los diseños institucionales en realidad cristalizan un estado de fuerzas, una determinada relación de fuerzas, y que en realidad básicamente son el resultado de negociaciones entre los actores que al momento de inaugurar un determinado régimen político se ponen de acuerdo sobre la matriz del diseño institucional. Superada entonces la pregunta normativa, superada entonces la pregunta moral sobre cuál es la mejor forma de gobierno, lo cierto es que los debates sobre los diseños institucionales atravesaron dos momentos, ¿no? Digamos, hacia inicios de la década del 50 y el 60, ¿no? Digamos, el estudio sobre las formas de gobierno había sido abandonado en favor del estudio de la noción sistémica general, ¿no? Digamos, el gobierno era solamente esa instancia dentro del sistema político que procesaba nuestras demandas y emitía una respuesta, ¿no? Digamos, hasta desde una lógica absolutamente burocratizadora, ¿sí? Digamos, la política como
actividad que se despliega en ese diseño institucional y que se ve afectada y afecta a ese diseño institucional había sido abandonada, pero fundamentalmente va a haber un evento de la historia contemporánea que va a poder volver a poner el foco sobre el estudio de las formas de gobierno, y ese evento contemporáneo va a ser la década del 70 en América Latina, ¿sí? Digamos, los procesos dictatoriales en América Latina y un poco en revisión a posteriori, ¿no? Digamos, a partir de la tercera ola democratizadora, o lo que Huntington dio en llamar la tercera ola de democratización, proceso que nosotros venimos analizando para poder entender la naturaleza del cambio político como forma de cambio de régimen, ¿sí? Lo que la pregunta que va a empezar a aparecer es, digamos, ¿por qué derrumban las democracias? ¿No? Digamos, y entonces el estudio sobre las formas de gobierno se va a concentrar en tratar de dar respuesta a esa pregunta, ¿no? Digamos, que inicialmente la pregunta no va a ser cómo garantizamos la estabilidad, sino que inicialmente la pregunta va a ser por qué derrumban las democracias. Y en ese contexto, sí, digamos, la primera respuesta que vamos a tener la va a dar Lynn, ¿sí? O sea, yo acá les hice un esquema muy genérico donde aparece parte del texto de Carey, pero fundamentalmente es una cosa para darles un contexto general, para ingresar al estudio de las formas de gobierno. Entonces, en esa lógica, sí, digamos, de por qué derrumban las democracias, la primera respuesta va a ser que hay un determinado diseño institucional o constitucional, ¿sí? Digamos, para el argumento de Carey, las instituciones van a estar cristalizadas en las constituciones. Una de las diferencias que va a existir entre las diferentes formas de gobierno va a ser, vamos a decir, la robustez constitucional, pero no entendida la robustez constitucional como, a ver, no en el sentido de la fortaleza, ¿sí? Digamos, más bien en el sentido de la rigidez, ¿sí? Digamos, una característica que va a diferenciar a los diseños presidenciales de los diseños parlamentarios, de los diseños híbridos, como Carey lo llama, pero que tanto Sartori como Duverger los van a llamar diseños semipresidenciales o semiparlamentarios. Vamos a quedarnos con semipresidenciales. Después vamos a ver por qué cuando abordemos específicamente el submundo de los diseños institucionales híbridos, donde el semipresidencialismo parece ser el subtipo más específico, aun cuando Carey no esté muy de acuerdo en esta idea, pero bueno, eso es una discusión, digamos, que en todo caso Carey va a tener con Duverger a posteriori de que Duverger escriba sobre los diseños semipresidenciales. Pero volviendo un poco a la idea de la diferencia en torno a la robustez constitucional, la idea de la robustez constitucional tiene que ver con la cuestión de la rigidez, ¿no? Digamos, hasta dónde los diseños constitucionales, hasta dónde las instituciones pautan no solo la estructura para tomar decisiones, y no solo pautan la existencia de poderes ejecutivos legislativos, ¿sí? Sino que también hasta qué punto las instituciones pautan los mecanismos de elección y hasta dónde las instituciones pautan los mecanismos de interacción, ¿sí? Entonces, un poco cuando él esté pensando en el diseño constitucional y en esa diferencia en términos de la robustez, lo que va a estar pensando es en esta idea, ¿no? Digamos, él va a decir en un momento del texto, las constituciones parlamentarias son más delgadas, son más flacas, ¿no? Digamos, en el sentido de que son menos restrictivas, ¿sí? Digamos, si nosotros agarramos la Constitución argentina o agarramos la Constitución uruguaya o agarramos la Constitución brasileña o cualquier constitución de los diseños presidenciales, inclusive la Constitución norteamericana, que de todas es la menos rígida, ha sido la más laxa en términos de diseño presidencial, lo cierto es que en las constituciones presidenciales nosotros vamos a encontrar una serie de pautas muy establecidas para la construcción y para el funcionamiento institucional. Esa diferencia, ¿sí? en el grado de robustez constitucional o de rigidez en términos de las pautas constitucionales, tiene un poco que ver con la forma en la que estas dos formas de gobierno, ¿sí? Digamos, el presidencialismo y el parlamentarismo, y ahora en un ratito nos vamos a adentrar en por qué el paper se llama presidencialismo versus parlamentarismo, ¿sí? Digamos, ese versus particular. Pero la idea básicamente es que mientras los parlamentarismos, ¿sí? son diseños institucionales producto de la evolución histórica, ¿sí? Digamos, nosotros podemos encontrar en Europa principalmente diseños parlamentarios como la forma de gobierno, ¿sí? Digamos, el diseño institucional que va emergiendo como contrapartida al poder absoluto del monarca, ¿no? Digamos, la emergencia de los parlamentos tiene que ver con empezar a limitar la arbitrariedad de las monarquías absolutas. Entonces, desde ese lugar, ¿sí? Digamos, los parlamentarismos son
hijos del desarrollo histórico de los estados modernos. Y son hijos del desarrollo histórico de los estados modernos en términos de que el Estado es el subproducto, ¿sí?, de asociación política, resultado de la concentración y la centralización del poder, ¿no? Digamos, sabemos que el paso a la modernidad, ¿sí?, digamos, y esta idea que Bobbio nos plantea de que el Estado es una asociación política específica de la modernidad, es porque el elemento moderno que introduce el Estado en términos de asociación política es la centralización del poder, ¿no? Digamos, a la Weber eso se traducirá a posteriori en el monopolio legítimo de la violencia, pero fundamentalmente esta idea, ¿no? Digamos, de el Estado en la modernidad es cuando recién aparece. Antes de la modernidad no hay Estado, ¿sí?, porque el poder está desconcentrado, el poder está disperso, y a partir de esa centralización que supone la construcción estatal y ese amarre, ¿sí?, detrás de la figura del monarca absoluto, independientemente de las explicaciones que nosotros podamos encontrar desde Hobbes, si uno lo quiere pensar, ¿sí? De hecho, si uno piensa, digamos, el debate Hobbes-Locke, e inclusive piensa el debate Hobbes-Locke-Rousseau, tanto para Locke como para Rousseau, el monarca no es absoluto. Hay una lógica de constricción a la autoridad del rey, y esa constricción, ese límite, ¿sí?, digamos, no deviene de un acuerdo escrito, ¿sí?, sino que deviene de la cesión de derechos y de responsabilidades por parte del rey hacia los parlamentos, ¿sí?, digamos, hacia los protoparlamentos, hacia la burguesía, ¿sí?, hacia la aristocracia y luego hacia la burguesía, el famoso tercer estado de la Revolución Francesa, ¿no? Digamos, esta evolución que es resultado de la transformación en parte social que se da en Europa. Mientras que el parlamentarismo entonces es el resultado de esa evolución histórica, el presidencialismo, ¿sí?, va a ser un diseño institucional que nosotros vamos a dar en llamar implantado, ¿sí?, o de ingeniería institucional, ¿sí? El presidencialismo, a diferencia del parlamentarismo, es un diseño institucional de creación deliberada, ¿sí? Digamos, si ustedes agarran el federalista, ¿sí?, digamos, los diálogos entre Madison, Hamilton y Jay para el diseño institucional norteamericano ante el fracaso del Congreso Continental como forma de gobierno que contenía la Federación de Estados Unidos, o agarra las bases de Alberdi, ¿sí?, digamos, o analiza la Constitución de Portales en Chile para 1833, o analiza, digamos, la tradición constitucional de América Latina sobre los diseños institucionales, lo que vamos a encontrar es que el diseño presidencial es producto de la deliberación, ¿sí?, digamos. Por supuesto que en la construcción institucional, como vimos desde el institucionalismo histórico, la historia previa a la conformación de estados modernos e independientes, como ocurre en América Latina, digamos, toma en cuenta esa historia, ¿no? Digamos, en parte el argumento de Sartori sobre esta idea de que los diseños presidenciales son diseños deliberados con un propósito, ¿sí? Es reconocer que los países de tradición colonial, ¿sí?, digamos, que supimos tener virreyes, ¿sí?, un poco estamos más acostumbrados a una estructura piramidal de mando, ¿sí?, que a una estructura colegiada de gobierno, a la lógica de los parlamentarismos, donde la colegiatura, ¿sí?, digamos, ese cuerpo colectivo que es el Poder Ejecutivo, ese cuerpo colegiado, ese cuerpo de Poder Ejecutivo que es integrado por más de una persona, es un poco la manera de frenar, ¿sí?, el absolutismo y la arbitrariedad del monarca, ¿sí?, digamos, de hecho, la famosa frase de Alberti, ¿no?, digamos, reyes con el nombre de presidente. Bueno, un poco desde esa lógica, no es que los diseños institucionales presidenciales no prestan atención a la historia del país donde van a implantarse estos diseños, pero la idea de la ingeniería institucional tiene que ver con esto, ¿sí? Digamos, el diseño presidencial no es un emergente de la evolución del proceso de construcción estatal, sino que es un diseño institucional que se implanta para poder organizar la sociedad política y civil, ¿sí? En esa lógica, ¿sí?, digamos, y volviendo a la pregunta originaria, el argumento para la década del 80 es que hay un determinado diseño institucional que contribuye a los quiebres democráticos. Esa va a ser la tesis principal de Linz, y la respuesta va a ser que ese diseño institucional que contribuye al quiebre democrático son los presidencialismos, ¿no? Digamos, la idea es que el diseño presidencial básicamente
explica las causas por las cuales América Latina ha atravesado procesos autoritarios o ha tenido dictaduras prolongadas a lo largo de la segunda mitad del siglo XX. Hay quienes van a criticar la tesis de Lins, eso lo vamos a ver más adelante cuando nos adentremos, ¿sí?, en ese debate específico, ¿sí? Digamos, la idea del versus tiene que ver con esto, ¿no? Digamos, la posición de Lins es muy clara, cuando veamos el texto de Lins lo vamos a profundizar, pero la idea de este versus, de presidencialismo versus parlamentarismo, es si el presidencialismo es culpable de los derrumbes democráticos en América Latina, entonces el parlamentarismo es por definición y por oposición un diseño institucional mucho más eficiente para mantener la democracia. En la medida en que esta tesis de Lins no termina de corroborarse por completo, ¿sí?, va a aparecer un segundo momento en el estudio, ¿sí?, digamos, el análisis de la relación entre presidencialismos y parlamentarismos, la probabilidad de comparar presidencialismos y parlamentarismos, donde fundamentalmente lo que vamos a empezar a analizar a la hora de estudiar los diseños institucionales son los efectos de los sistemas electorales, ¿sí? Digamos, nosotros sabemos que los sistemas electorales tienen una función esencial, que es básicamente resolver quiénes van a ocupar posiciones de poder, es decir, traducir a través de una fórmula matemática la expresión de la soberanía popular en elecciones. Entonces, un poco lo que Carey va a pasar revista, ¿no?, digamos, es que los efectos del sistema electoral, sean estos de mayoría relativa, absoluta o de representación proporcional, y estos tres sistemas electorales como básicos los vamos a encontrar tanto en diseños presidenciales como en diseños parlamentarios, y vamos a encontrar que en algunos casos los diseños conviven, ¿sí? Digamos, en el caso argentino nosotros sabemos que para la elección al Poder Ejecutivo tenemos un sistema electoral mayoritario, mientras que la elección del Poder Legislativo se da a través de un sistema electoral de representación proporcional, ¿sí? Digamos, diferente de lo que pasa en Estados Unidos, donde ambos, ¿sí?, poderes son electos a través de fórmulas mayoritarias. Entonces, un poco la idea es tratar de entender cómo los sistemas electorales afectan, ¿sí?, la naturaleza de los poderes ejecutivos en la conformación de los parlamentarismos, en los presidencialismos, pero no solo la naturaleza de las características de los poderes ejecutivos en los presidencialismos, sino además un elemento central que tiene que ver con la caracterización del presidencialismo, que es cuál va a ser la relación, casi me caigo, cuál va a ser la relación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Una relación institucional, ¿sí?, digamos, que va a estar cruzada, ¿sí?, va a estar atravesada, va a estar superpuesta por la relación gobierno-oposición. Entonces, el segundo momento de estos análisis sobre las relaciones entre presidencialismos y parlamentarismos, intentando resolver si hay o no un versus, tiene que ver con esta línea de estudios, ¿no? Digamos, los efectos de los sistemas electorales sobre la conformación de los poderes ejecutivos, específicamente para los presidencialismos, para los parlamentarismos, y en particular sobre los presidencialismos tratar de analizar la relación entre ejecutivo y legislativo atravesada por la naturaleza de la división de gobierno-oposición, ¿sí? Digamos, la característica de las relaciones gobierno-oposición en cada diseño institucional va a estar afectada, ¿sí?, por la naturaleza del sistema electoral, que va a producir una determinada configuración de fuerzas en ese entramado institucional. Por último, digamos, hay otras dos líneas de estudio para analizar esta tensión o este versus, ¿sí?, digamos, para ver cuál de los dos diseños institucionales es más eficiente, ¿sí?, digamos, que tiene que ver con la cuestión del desempeño democrático o los estudios sobre la calidad, ¿sí?, algo sobre lo que Munk nos sugiere en el texto sobre la agenda de estudios sobre la democratización y que muchos años después Gerardo Munk va a abordar en profundidad, ¿sí?, digamos, la cuestión vinculada a la calidad democrática, ¿sí?, un poco los estudios sobre el impacto del desempeño democrático, ¿sí?, va a estar muy emparentada con la pregunta a la Lins, ¿no?, digamos, con esta idea de que un determinado diseño institucional produce, ¿sí?, o tiene más condiciones para favorecer el derrumbe democrático y el otro diseño institucional tiene más condiciones para favorecer la estabilidad democrática. El último elemento, ¿sí?, digamos, y acá ya nos vamos a concentrar sobre los diseños presidenciales, va a tener que ver con esta nueva ola de estudios que tienen que ver con la supervivencia de los presidentes, ¿sí?, digamos, la emergencia de
procesos institucionales que se interrumpen, presidentes que no terminan su mandato, presidentes que son destituidos a través de un juicio político, ¿no? Digamos, un poco lo que Aníbal Pérez Lineal va a denominar el nuevo patrón de intervención en América Latina. Lo vimos hace muy poco tiempo en el caso boliviano, ¿no? Digamos, lo podemos rever en el caso brasileño, lo vimos en el caso paraguayo, lo vimos en Honduras, lo vimos en Nicaragua, ¿no? Digamos, esta idea de que ya no es la supervivencia del régimen lo que está en juego, ¿sí? Digamos, esta idea a la Morlino, ¿sí? Digamos, el argumento de Lins pensando en Morlino tenía un poco que ver con esto, ¿no? Digamos, la crisis en el sistema político presidencial, en el diseño presidencial, se traducía en una crisis en el régimen democrático, provocando el derrumbe de la democracia. Bien, un poco en línea con esta idea de que la democracia puede estar un poco más consolidada, lo que empieza a aparecer es una idea de que a los presidentes tienen algunas dificultades para sobrevivir en sus cargos. Entonces, el debate presidencialismo-parlamentarismo ya no se centra, ¿sí? Digamos, en las formas de supervivencia de la democracia atada al diseño institucional, sino que se va a cifrar, ¿sí? Digamos, en qué características tiene el presidencialismo que permita explicar que los presidentes tengan dificultades para sobrevivir, ¿sí? ¿Y por qué es relevante la supervivencia de los presidentes? Porque una característica central del presidencialismo tiene que ver con el mandato fijo, ¿no? Digamos, yo les hice acá un breve listado de las características centrales. Voy a girar un pelín esto. Está. De las características centrales de cada diseño institucional. Me interesa resaltar algunas para que podamos empezar a adentrarnos en este debate que vamos a ver en profundidad cuando abordemos el texto de Lins. Nos habíamos quedado entonces con la cuestión de la supervivencia de los presidentes y yo les había planteado que el problema, ¿sí?, es que la supervivencia de los presidentes es un problema porque una característica central de los presidencialismos es que los mandatos son fijos, ¿sí? Digamos, no existe manera, salvo caso de impeachment o juicio político, que el poder legislativo interrumpa un mandato constitucional de un presidente electo y tampoco existe manera de que un presidente disuelva la asamblea, ¿no? Digamos, y en este sentido es una diferencia central, ¿sí?, con el parlamentarismo, donde, digamos, no hay restricciones a la reelección de los miembros del Parlamento y, por tanto, de los integrantes del Poder Ejecutivo, ¿no? Digamos, esa es una diferencia central. Ahora, cuando nosotros tenemos que pensar en la principal diferencia que existe entre presidencialismo y parlamentarismo, y por qué acá tenemos mandatos fijos y acá no tenemos mandatos fijos, ¿sí? Digamos, nos tenemos que pensar en cuál es la característica genética, cuál es esa característica indispensable que define la naturaleza de cada diseño institucional. Y en este sentido, digamos, la independencia de poderes, ¿sí?, digamos, esta idea de que cada poder dentro del presidencialismo tiene un origen diferenciado, ¿sí?, digamos, es la característica central. Y la característica genética del presidencialismo es la independencia de poderes. Mientras que la característica genética del parlamentarismo es la fusión de poderes. Esto no quiere decir que los poderes no estén separados. Hay una separación de poderes, ¿sí? Digamos, pero la separación de poderes es funcional, ¿sí? Nosotros sabemos que en los parlamentarismos hay un poder ejecutivo y hay un poder legislativo porque es la manera en la que el gobierno funciona, ¿sí? Digamos, pero genéticamente lo que tenemos en el parlamentarismo es una integración, ¿sí? Digamos, si no quieren hablar de fusión, hablemos de integración de poderes, ¿sí? Digamos, el poder ejecutivo en términos del diseño, después vamos a ver en términos del funcionamiento, pero en términos del diseño es un apéndice, ¿sí?, de la Asamblea Legislativa. Es la Asamblea el único órgano soberano, ¿sí? A diferencia del presidencialismo, donde el principio genético es la independencia, ¿sí? Digamos, cada poder tiene una legitimidad que es independiente del otro. La independencia de poderes no tiene que ver, digamos, con el control recíproco. Esos son los frenos y contrapesos, ¿sí? Ese es el elemento republicano del que hablábamos cuando veíamos el texto de O'Donnell. Cuando hablamos de la independencia de poderes, lo que hablamos es que tienen supervivencias diferenciadas. El Poder Ejecutivo no depende del Poder Legislativo, ni para su elección, ni para su supervivencia, y el Legislativo no depende del presidente, ni para su elección, ni para su supervivencia, ¿sí? Es decir, que yo se los pongo acá, ¿no? Digamos, dos órganos populares con supervivencia diferenciada. Cuando hablamos de populares hablamos de electos, ¿sí? Digamos, y esta es la otra diferencia en relación
al parlamentarismo. En el parlamentarismo nosotros tenemos un único órgano soberano, ¿sí? Y por soberano hablamos de electo, ¿sí? Digamos, cuya función central, y esto es lo interesante porque lo que va a pasar con el parlamentarismo es que el funcionamiento parlamentario se va a distanciar del diseño, ¿sí? Digamos, si bien en el diseño el órgano soberano y el órgano más importante de los parlamentarismos son los congresos, son los parlamentos, porque tienen la función esencial de formar al poder ejecutivo, ¿sí? Digamos, y de sostener o no su supervivencia, ¿sí? Digamos, los famosos votos de desconfianza. Lo cierto es que en los parlamentarismos la negociación fundamental tiene que ver con cómo se forman los poderes ejecutivos, cómo se forma el gobierno, ¿sí? Digamos, acá estamos en una concepción absolutamente estricta de gobierno. Cuando hablamos de gobierno hablamos de poder ejecutivo. Y es en esa negociación fundamental donde se va a desplegar toda la política parlamentaria. Una vez constituido gobierno, una vez constituido el poder ejecutivo, el Congreso, en realidad el Parlamento, los diseños parlamentarios, interviene bastante poco en la deliberación de políticas. Y ahí va a plantear un poco algunas distinciones o algunos subtipos, Sartori, que a mí me interesa destacarles, a pesar de que Carey los pasa un poco, digamos, abuelo rasante, pero que a mí me parece relevante que ustedes los puedan tener en la cabeza. Cuando nosotros pensamos, me pica la nariz, me voy a pelear con alguien, no sé con quién porque estoy sola en la casa, pero me voy a terminar peleando con alguien. Cuando nosotros pensamos, digamos, en esta idea de la integración de los poderes, donde la Asamblea tiene por rol fundamental la formación del Poder Ejecutivo, ¿no? Digamos, el Poder Ejecutivo depende, ¿sí? Digamos, esto que yo les pongo acá, depende para la supervivencia en el cargo de la confianza que el Parlamento le retenga, ¿sí? Digamos, que no le haga un voto de desconfianza, pero fundamentalmente la idea de un Ejecutivo colegiado versus, ¿sí? Digamos, un Ejecutivo unipersonal. Nosotros sabemos que los presidentes son uno solo, ¿sí? Digamos, eso tiene una serie de impactos sobre cómo funciona la política en los diseños presidenciales, que es parte de lo que vamos a abordar cuando nos adentremos en el texto de Lins. Pero lo que me interesa destacarles es, digamos, Giovanni Sartori hace una distinción sobre la naturaleza de los ejecutivos en los diseños parlamentarios, porque va a plantear que si bien es cierto que hay un único órgano soberano y que el parlamentarismo toma su nombre de supuestamente el vértice del diseño institucional que viene a ser la Asamblea o el Poder Legislativo o el Parlamento, como le queramos llamar, sí, digamos, Sartori va a reconocer que no todos los diseños parlamentarios funcionan de la misma manera, ¿sí? Digamos, y fundamentalmente no funcionan de la misma manera porque lo que va a diferenciar a los diseños parlamentarios va a ser cuál es la relación del primer ministro con su gabinete, ¿sí? Digamos, y en este sentido va a plantear, digamos, que hay tres relaciones o tres configuraciones posibles, ¿no? Digamos, los primeros ministros, cancilleres o presidentes del gobierno, como dependiendo del caso sea el nombre que reciban, pueden ser primero sobre desiguales, primero entre iguales o primero entre desiguales, ¿no? Digamos, claramente va a decir el primer ministro más poderoso es el que está caracterizado bajo esta idea de que es primero sobre desiguales, ¿no? Digamos, un poco la construcción de esta lógica tiene que ver con la elección a la Asamblea a través del sistema electoral de mayoría relativa, como es el caso británico, ¿sí? Digamos, vamos a tener en términos de escala de poder, ¿no? Digamos, un segundo modo que es un primer ministro que es primero entre desiguales, ¿sí? Digamos, no está por encima, pero es reconocido como el conductor de ese órgano colegiado. Y acá el modelo es claramente Alemania, y en la gestión de la pandemia y el rol de Merkel lo vemos muy claramente, ¿sí? Digamos, acá el gabinete de Merkel, el poder ejecutivo, ¿sí? Digamos, del parlamentarismo alemán, incide en el diseño de la política pública, pero Merkel es primera sobre unos desiguales, ¿no? Digamos, no es el primus inter pares. El famoso primus inter pares es el primer ministro menos poderoso, ¿no? Digamos, y en este sentido Sartori va a reconocer que el parlamentarismo italiano, con la debilidad de gabinetes que tiene y la permanente existencia de gabinetes en minoría, ¿sí? Digamos, que construyen los gobiernos en Italia, va a hacer que el primer ministro no tenga poder para comandar sobre el resto de su gabinete y que por lo tanto esté permanentemente sujeto y resujeto a la confianza del Parlamento. Cuando veamos en detalle algunas cuestiones con Lins, vamos a ver cómo funciona, ¿sí? Digamos,
operativamente el voto de desconfianza o el voto de confianza en cada uno de estos tres diseños. Pero lo que me interesa es que entiendan esto, ¿no? Digamos, la diferencia central, ejecutivos colegiados en el parlamentarismo, ejecutivos unipersonales en el presidencialismo, ¿no? Digamos, en el presidencialismo el presidente es uno solo y eso genera, ¿sí? Digamos, que sea el único responsable de la política, y en este sentido hay una distancia fundamental en relación al ejecutivo colegiado, a punto tal, ¿no? Digamos, que es desde la lógica de la unipersonalidad del cargo, ¿sí? Digamos, que aparece esta idea de que el presidente decide la conformación del gobierno, o lo que es lo mismo, ¿sí? Digamos, hablar de que los ministros están a tiro de decreto. ¿Qué quiere decir a tiro de decreto? Que es el presidente el que remueve a su gabinete, ¿sí? Digamos, mientras que los parlamentarismos, el ejecutivo, como es colegiado en su totalidad, es responsable ante el Poder Legislativo, ante la Asamblea que lo eligió, ¿sí? Digamos, en este sentido, el gabinete, el Poder Ejecutivo con el presidente y su gabinete, en realidad el gabinete es responsable ante el presidente nada más, y el presidente no es responsable ante el Ejecutivo, el presidente es responsable ante el electorado de la misma manera que el Parlamento es responsable del electorado. Entonces, esa idea de que dos órganos soberanos responden de igual manera a el último soberano, digamos, la relación principal agente existe tanto para con el presidente como para con el Poder Legislativo. En el parlamentarismo la relación principal agente es con uno solo, ¿no? Digamos, la relación principal agente supone que el principal es el soberano, que venimos a ser nosotros, ¿sí? Digamos, este es el principal, y nuestro agente, ¿sí? Es el Poder Legislativo que se convierte a la vez en principal para designar al Poder Ejecutivo en los parlamentarismos. Eso es lo que Ostrom va a llamar la cadena de delegación. Mientras que en los presidencialismos, ¿sí? Mi cadena principal agente es, yo tengo el soberano, que es el votante, que es el principal, que tiene dos agentes, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, ¿sí? Y ellos no se convierten en principales de nada. El único que tiene alguien sobre quien mandar, ¿sí? Digamos, donde hay otra relación de principal agente, es del presidente con su gabinete, que no rinde cuentas ni al Poder Legislativo ni fundamentalmente al electorado, que es el que establece el último control. Uno de los elementos que me parece de más relevancia, ¿sí? Digamos, en el texto de Carey, es un poco este último avance que tiene que ver con la lógica de la supervivencia de los presidentes y algo que la literatura ha dado en llamar los poderes legislativos de los presidentes, ¿no? Digamos, fundamentalmente se identifican tres: los poderes de decreto, los poderes de veto y los poderes de agenda, ¿sí? Digamos, en cada uno de estos, ¿sí? Digamos, la diferencia central va a estar que mientras el decreto y el poder de agenda va a ser un poder proactivo, ¿sí? El veto va a ser un poder reactivo. Ustedes van a ver en el texto de Carey que va a hacer un análisis de las diferentes configuraciones sobre las cuales nosotros podemos definir las características en las cuales opera para cada diseño institucional el veto, el poder de agenda y el decreto. A mí lo que me interesa fundamentalmente es entender que el poder de agenda supone un proceso de toma de decisiones donde el poder ejecutivo se involucra en el proceso legislativo, ¿sí? Mientras que el decreto es un proceso de toma de decisiones donde el Ejecutivo se atribuye, ¿sí? Funciones legislantes sin intervención del Poder Legislativo. Mientras que el poder de veto es un poder reactivo, ¿sí? Digamos, y en realidad la fortaleza o debilidad del veto presidencial va a depender no solo del tipo de veto, si esto es total o parcial, ¿no? Digamos, el presidente argentino en ese sentido es muy poderoso porque tiene veto total y promulgación parcial, pero fundamentalmente lo que va a determinar la fortaleza o no del veto presidencial como un poder reactivo para no alterar el status quo va a ser cuál es la mayoría requerida en el legislativo para insistir con la ley que el presidente vetó, ¿no? Digamos, cuanto más alta sea la exigencia de la mayoría, más poderoso es el veto presidencial porque más costoso es juntar los votos para insistir en la ley originaria. Entonces, lo que a mí me interesaba, digamos, plantearles era cómo íbamos construyendo cada uno de estos dos diseños institucionales, darles el marco general de las características, ¿sí? Digamos, para que cuando podamos, después de ver el texto de Duverger sobre los diseños semipresidenciales,
a los que Cari va a denominar híbridos, nos podamos adentrar específicamente en las características por las cuales Lins entiende que el presidencialismo contribuye al derrumbe democrático y cuáles son las ventajas que en este sentido tiene el parlamentarismo.